Me llamo Natalia, y lo que voy a contarles es algo que jamás imaginé que saldría a la luz. Todo comenzó con unos simples mensajes en WhatsApp, coqueteos inocentes que poco a poco se convirtieron en algo más. No era solo el juego de las palabras, era la emoción de sentirme deseada, de experimentar algo nuevo y prohibido. Pero lo que comenzó como una diversión secreta terminó por destruir todo lo que había construido en mi vida. Mi esposo recibió una captura de pantalla, una sola imagen que bastó para hacerlo todo añicos. La manera en que lo descubrió, la traición que sintió, y las consecuencias de mis actos son algo que jamás podré olvidar. Si crees que esta es una historia simple de infidelidad, te equivocas. Lo que pasó después fue mucho más intenso de lo que imaginé. Y sí, disfruté cada momento, cada mensaje, cada susurro digital que nos acercaba más. Pero lo que vino después, eso es lo que realmente cambió todo. Déjame contarte cómo empezó y, sobre todo, cómo terminó. No sé exactamente cuándo empezó todo. A veces pienso que fue la rutina, el hastío de los días que parecían siempre iguales. Otras veces, creo que simplemente me dejé llevar por la emoción de lo prohibido. Mi esposo, Andrés, y yo llevábamos 6 años de matrimonio. No éramos infelices, pero tampoco éramos los mismos que antes. Nuestro día a día se había convertido en una secuencia repetitiva, el trabajo, la casa, las cenas silenciosas frente al televisor. El deseo se había convertido en algo mecánico, casi inexistente. Y entonces apareció él. Su nombre era Hugo. Un viejo amigo de la universidad con quien había perdido contacto hacía años. Me escribió un día sin motivo aparente, un simple, ¿cómo has estado?, que, en su momento, no significó nada. Respondí sin pensar, con la naturalidad de quien saluda a alguien del pasado sin segundas intenciones. Pero, ¿alguna vez has sentido como una conversación inocente comienza a desviarse poco a poco hacia algo más intenso? Las charlas casuales se volvieron más frecuentes, los mensajes más personales. Recordamos viejos tiempos, bromas privadas, cosas que solo nosotros dos entendíamos. Y cuando menos me di cuenta, ya esperaba con ansias que su nombre apareciera en mi pantalla. ¿Por qué me emocionaba tanto? ¿Era porque con él me sentía otra vez la mujer libre y deseada de antes? Andrés no sospechaba nada. Para él, yo simplemente pasaba más tiempo con el teléfono, algo que hoy en día es normal. Pero lo que él no sabía es que cada mensaje con Hugo me hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Entonces, un día, el tono de la conversación cambió. Fue sutil, como un roce accidental que dura un segundo más de lo debido. Me preguntó si alguna vez había pensado en él de otra manera. Me quedé mirando la pantalla. ¿Debía responder con sinceridad? ¿O fingir que todo seguía siendo inocente? Y lo hice. Le confesé que, en algún momento, en nuestra época universitaria, había sentido algo por él. No era una mentira, pero tampoco había sido algo que alguna vez hubiera tomado en serio. Su respuesta me dejó sin aliento. Yo también. Y a veces aún lo hago. Ese mensaje lo cambió todo. Me quedé mirándolo por minutos, sintiendo que el corazón me latía demasiado fuerte. Había una parte de mí que quería detenerse ahí, que sabía que nada bueno saldría de seguir adelante. Pero también había otra parte, la que deseaba ver hasta dónde llegaba esto. ¿Te has sentido alguna vez al borde de una decisión que puede cambiarlo todo? A partir de ese momento, los mensajes entre Hugo y yo se volvieron un juego de insinuaciones. Un doble sentido aquí, una confesión disfrazada allá. Probamos los límites, como niños jugando con fuego sin miedo a quemarse. Y yo lo disfrutaba. Cada mensaje me hacía sentir deseada, atractiva, viva. Pero, ¿cuánto tiempo puedes jugar con fuego antes de que todo arda a tu alrededor? Lo que empezó como palabras pronto se convirtió en algo más. Una tarde, cuando Andrés estaba en el trabajo y yo tenía la casa para mí sola, Hugo me escribió algo que aceleró mi pulso. Si estuviera ahí contigo ahora mismo, ¿qué harías? ¿Quieres saber qué respondí? Te lo contaré en la siguiente parte. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Si estuviera ahí contigo ahora mismo, ¿qué harías? Podría haber ignorado el mensaje. Podría haber puesto un límite, haberme reído y desviado la conversación hacia otro tema. Pero no lo hice. En cambio, jugué con la respuesta. Depende, escribí, sintiendo un escalofrío recorrerme.
¿Tú qué harías? Hugo tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Te lo diría, pero creo que es mejor imaginártelo. Su mensaje quedó flotando en mi mente durante horas. No podía evitarlo. Me lo imaginaba, ahí, conmigo. No solo lo que decía, sino el tono en el que lo diría, la forma en que me miraría si estuviera frente a mí. Y eso fue solo el comienzo. Desde ese día, nuestros mensajes cambiaron por completo. Lo que antes eran charlas cotidianas se transformaron en un juego de provocaciones. Cada palabra tenía un doble significado, cada mensaje era un desafío que ninguno de los dos quería perder. Pero, ¿realmente tenía el control? ¿O ya estaba demasiado atrapada en todo esto? Por las noches, mientras Andrés dormía a mi lado, yo deslizaba el teléfono bajo las sábanas y esperaba la vibración de un nuevo mensaje. Cada palabra de Hugo me hacía sonreír en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente deseada. No se trataba solo del deseo, se trataba de lo que él despertaba en mí. La versión de Natalia que él veía no era la esposa aburrida ni la mujer atrapada en la rutina. Era alguien más. Alguien que se atrevía a decir lo que pensaba, que jugaba sin miedo, que exploraba sus propios límites sin culpa. Pero, ¿qué pasa cuando cruzas la línea y ya no hay vuelta atrás? Un día, Hugo me pidió algo más. No quiero solo imaginarlo, me escribió. Quiero verte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería decir exactamente con eso? ¿Verme en persona? ¿O algo más? Por un momento dudé. Hasta ese momento, todo había sido solo palabras. Insinuaciones, provocaciones, pero nada tangible. En mi mente, mientras no hubiera contacto físico, no estaba haciendo nada realmente malo, ¿o sí? Pero entonces pensé en la emoción que sentía cada vez que hablábamos, en lo viva que me hacía sentir. Y tomé una decisión. Tomé una foto. No era nada demasiado arriesgado, nada comprometedor, pero lo suficiente para que entendiera el mensaje. Lo que pasó después fue inevitable. Cada noche, nuestras conversaciones se volvieron más intensas. Yo le enviaba pequeños fragmentos de mí, y él me devolvía imágenes de su propio deseo. No había toque, no había besos, pero, ¿acaso hacía falta? Me sentía adicta a esa sensación. Cada vez que el teléfono vibraba, mi piel se erizaba. Era como si una parte de mí hubiera despertado después de años dormida. Pero, ¿qué pasa cuando la fantasía se convierte en realidad? Hugo y yo sabíamos que esto no podía quedarse solo en mensajes. Y la primera vez que hablamos de vernos cara a cara, sentí como una parte de mí gritaba que me detuviera. ¿Estaba realmente lista para cruzar ese límite? ¿O ya lo había cruzado hacía mucho tiempo sin darme cuenta? La decisión estaba tomada. Y lo que ocurrió después, lo cambió todo. Si crees que todo esto ha sido intenso, espera a escuchar lo que pasó la primera vez que nos vimos. Porque ese encuentro fue el principio del verdadero desastre. El día que quedamos en vernos en persona, sentí que mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Hasta ese momento, todo había sido un juego seguro. Palabras en la pantalla, imágenes que solo nosotros dos veíamos. Pero encontrarnos cara a cara significaba otra cosa. Significaba que lo que hacíamos ya no era solo una fantasía. La noche antes de la cita, apenas dormí. Me daba vueltas en la cama, mirando a Andrés dormir a mi lado, preguntándome si de verdad estaba a punto de hacer esto. ¿Y si alguien nos veía? ¿Y si me arrepentía en el último segundo? Pero entonces pensaba en Hugo. En lo que despertaba en mí. Y en cómo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente estaba viviendo. Así que lo hice. Quedamos en un café discreto, lejos de donde alguien pudiera reconocerme. Llegué antes que él y pedí un té solo para tener algo entre las manos que me ayudara a disimular los nervios. Cuando lo vi entrar, sentí un nudo en el estómago. Era él, pero también era diferente. No éramos dos jóvenes en la universidad riendo sin preocupaciones. Ahora éramos dos adultos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cuando se sentó frente a mí, sonrió. Y en ese momento supe que no había marcha atrás. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese instante en el que todo queda en pausa y sabes que estás a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo.
Al principio hablamos como si fuéramos dos viejos amigos poniéndose al día. Hablamos del trabajo, de la vida, de cosas sin importancia. Pero la tensión estaba ahí, flotando entre nosotros. Entonces, él apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia mí. Su voz bajó, su tono cambió. No puedo creer que estemos aquí. Yo tampoco podía creerlo. Pero lo estábamos. La forma en la que me miraba. No sé cómo explicarlo. No era solo deseo. Era como si viera algo en mí que yo misma había olvidado. Y eso fue lo que me terminó de atrapar. No nos tocamos. No hubo besos, ni caricias. Pero en esa conversación, en esas miradas, pasaron muchas más cosas de las que puedo contar. Cuando nos despedimos, él se acercó un poco más de lo necesario y susurró algo que me dejó sin aliento. Quiero verte otra vez. Yo también quería. Pero, ¿cómo se vuelve a casa después de algo así? ¿Cómo miras a los ojos a tu esposo después de haber sentido lo que sentí con otro hombre? Cuando llegué, Andrés estaba en la sala, viendo la televisión como cualquier otro día. Me preguntó qué tal había estado mi tarde, y yo respondí con la voz más tranquila que pude. Bien, nada fuera de lo normal. Mentí. Y lo peor fue que ni siquiera me sentí culpable. ¿Eso significaba que realmente había dejado de amar a mi esposo? Durante los días siguientes, mi mente estuvo atrapada en ese encuentro. En la manera en que Hugo me había mirado, en las palabras que habíamos dicho, en la sensación de querer más. Y entonces llegó el mensaje que lo cambiaría todo. Quiero verte, pero esta vez, en otro lugar. No me dio detalles, solo una dirección y una hora. Sabía perfectamente lo que significaba. Sabía que si iba, no habría más excusas. Pero, ¿qué crees que hice? Porque lo que pasó en esa habitación, fue algo que jamás podré olvidar. El mensaje de Hugo se quedó flotando en mi pantalla por minutos. No había detalles, no había explicaciones, solo una dirección y una hora. Sabía lo que significaba. Sabía que si aceptaba esa invitación, no habría vuelta atrás. Podría haber dicho que no. Podría haber inventado una excusa, haberme convencido de que todo esto había llegado demasiado lejos. Pero en lugar de eso, mis dedos escribieron una respuesta antes de que mi mente pudiera detenerme. Nos vemos ahí. El día del encuentro, los nervios me consumían. Me miré en el espejo más veces de las que puedo recordar, buscando señales de duda en mi propio reflejo. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿En qué momento me había convertido en esta mujer que arriesgaba todo por la emoción de lo prohibido? Pero la verdad es que, en el fondo, no me sentía culpable. Me sentía emocionada. Salí de casa con la excusa de una tarde de compras. Andrés ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando me despedí. ¿Y si lo hubiera hecho? Si me hubiera mirado a los ojos en ese instante, ¿habría visto la verdad? Cuando llegué al lugar, mi respiración estaba acelerada. Era un hotel discreto, uno de esos donde la gente entra y sale sin hacerse preguntas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Habitación 214. Cada paso que di por ese pasillo se sintió como un golpe en mi conciencia. Pero al mismo tiempo, la adrenalina recorría mi cuerpo. Cuando toqué la puerta y él la abrió, el mundo entero pareció desaparecer. No hubo palabras al principio. Solo miradas, respiraciones contenidas, la tensión acumulada durante semanas explotando en un solo instante. Y entonces, todo sucedió. No daré detalles. No es necesario. Porque lo importante no fue lo que hicimos, sino lo que sentí. Por primera vez en años, me sentí completamente viva. Me sentí deseada de una manera que había olvidado. Y en ese momento, no pensé en las consecuencias. No pensé en Andrés, en mi matrimonio, en lo que podría pasar si alguien descubría lo que estaba haciendo. Solo existíamos Hugo y yo. Pero, ¿qué pasa cuando la fantasía se convierte en realidad? Después de aquel encuentro, todo cambió. Ya no eran solo mensajes, ya no era solo un juego. Habíamos cruzado la línea, y no había manera de regresar. Nos veíamos cada vez más seguido, con menos miedo, con menos precaución. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, alguien más empezó a sospechar. Y cuando el secreto salió a la luz, fue de la peor manera posible.
porque una sola imagen bastó para que mi mundo se viniera abajo. ¿Cómo llegó esa captura de pantalla a las manos de mi esposo? Esa es la parte más dolorosa de toda esta historia. Nunca imaginé que todo se descubriría de esa manera. Nunca pensé que lo que había construido durante años se derrumbaría por un solo mensaje. Pero así fue. Todo sucedió una noche, cuando estaba en casa con Andrés. Parecía un día como cualquier otro. La televisión estaba encendida, pero yo apenas prestaba atención. Mi mente estaba en otra parte, repasando el último encuentro con Hugo, reviviendo cada mirada, cada susurro. Y entonces, el teléfono de Andrés vibró. Lo vi tomarlo con calma al principio, pero en cuanto abrió el mensaje, su expresión cambió por completo. Sus cejas se fruncieron, su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto? Mi corazón se detuvo. Tomó el celular y me mostró la pantalla. Era una captura de pantalla. Un mensaje mío. Uno de esos mensajes que nunca debí enviar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo había llegado a él? No tuve tiempo de preguntarlo. En cuestión de segundos, Andrés se levantó del sofá y me miró como si no me conociera. Dímelo ahora mismo, Natalia. ¿Qué significa esto? Había esperado este momento en mis peores pesadillas. Había imaginado cómo podría explicarlo, cómo encontrar las palabras correctas para minimizar el daño. Pero en ese momento, frente a su mirada llena de rabia y dolor, no supe qué decir. Intenté negar, intenté ganar tiempo. No es lo que piensas. Pero él me interrumpió. No me mientas. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Porque no había nada que pudiera decir. La verdad estaba ahí, en la pantalla de su teléfono, en mis ojos que no podían sostener su mirada. Y entonces, la pregunta que más temía. ¿Quién es él? ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo decirle que la mujer con la que había compartido su vida, sus sueños, su confianza, lo había traicionado? No tenía sentido seguir mintiendo. Se lo dije. Todo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Lo vi caminar de un lado a otro, respirar hondo, intentar controlar la rabia que estaba a punto de explotar. Y entonces, la última estocada. ¿Lo amas? Mi mente gritó que dijera que no. Que negara todo, que dijera que solo había sido un error, un juego, una tontería sin importancia. Pero mi corazón se quedó en silencio. Y en ese silencio, Andrés entendió la respuesta antes de que yo la dijera. No hizo falta discutir más. Esa noche, se fue de casa. Y en cuestión de días, nuestro matrimonio quedó reducido a cenizas. La captura de pantalla había sido enviada por un amigo en común. Alguien que nos había visto juntos en un descuido. Alguien que decidió que Andrés merecía saber la verdad. Tal vez tenía razón. Tal vez me lo merecía. Pero lo que nunca imaginé fue lo que vino después. Hugo desapareció. Después de todo lo que pasó, después de que mi mundo se viniera abajo por él, simplemente se desvaneció. No llamadas, no mensajes, nada. Como si nunca hubiera existido. Me quedé sola, con las consecuencias de mis decisiones, con el peso de todo lo que había arruinado. Y hoy, cuando miro hacia atrás, me pregunto, ¿valió la pena? Tal vez sí. Tal vez no. Pero lo que sé con certeza es que una sola decisión puede cambiarlo todo. Y cuando cruzas una línea, no siempre puedes volver atrás. Y así termina mi historia. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Creen que merecía lo que pasó? ¿O piensan que todos, en algún momento, podemos caer en la tentación? Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Les ha sorprendido el desenlace? ¿Han sentido empatía o todo lo contrario? Me encantaría leerlos y saber cómo les ha hecho sentir esta historia. Si les ha gustado el video y aún no están suscritos al canal, los invito a hacerlo ahora. Aquí compartimos historias llenas de emociones, secretos y decisiones que lo cambian todo. No olviden dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.